Oremos antes de empezar, hermano. Señor, seguimos aquí en oración. Ahora, en esta oportunidad, suplicamos que nos guíe a través de este estudio, mi Señor. Que me dé gracia a mí, Señor, para explicar fielmente lo que dice tu Escritura acerca de la iglesia, acerca de su importancia, acerca de su autoridad. Ayuda a mi hermano también a que puedan entender esto, apoyado por tu Espíritu Santo en ellos, mi Señor. Por eso pedimos misericordia tuya, mi Señor, en este momento, ya de IBR Linares, una iglesia que sea agradable a nosotros. Te lo pide Cristo Jesús. Amén. Hermano, pastor, bienvenido. Su hermano, bienvenido. Es bueno verlo acá. Hoy va a ser nuestra primera clase de premembresía para la hermana Pauli, para el hermano Ibar y su esposa. ¿Cierto? Este es el inicio de estas clases. También se va a reafirmar lo que es la membresía. Es una serie de muchos estudios que vamos a tratar acerca de la iglesia. Vamos a hablar de la membresía, de la disciplina, vamos a hablar de la predicación expositiva, distintivo bautista. Son muchos puntos, hermano, que yo sé que nos van a ayudar a entender un poco más qué es lo que quiere Dios de una iglesia bíblica. Ok, miren, hoy vamos a hacer énfasis en lo que es la iglesia, pero la importancia que tiene la iglesia, y también vamos a hablar de la autoridad de la iglesia. Quise dar énfasis en eso. Igual a medida que vayamos tratando todos los puntos, se va a ir viendo mejor lo que significa lo que es la iglesia. Miren, yo sé que todos acá estamos conscientes de que la iglesia no es un templo, no es un edificio, no es un lugar. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha creado un pueblo y lo ha llamado a reunirse o a congregarse. Y no solamente llama a individuo y lo deja solo, siempre lo ha llamado a congregarse. No hay que ver el cristianismo como algo individual, eso no ha existido. Hay que darle valor a la iglesia. No podemos decir que una persona es creyente en Cristo y no amar a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Yo creo que la pregunta y la respuesta es fácil. ¿Por qué es importante la iglesia? La respuesta es obvia, porque para Dios es importante. ¿Por qué es importante para Dios? Bueno, se puede ver a través de las Escrituras que Dios envió a su propio Hijo para morir por él. Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué es entonces importante la iglesia? Porque es importante para Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ella. La iglesia es tan importante que Cristo se dio a sí mismo por ella, entregó su vida, derramó su sangre para rescatarla. Por eso tiene que ser importante para nosotros. De verdad, mi propósito con este estudio es que nosotros podamos salir de aquí y que podamos ver la iglesia de una manera diferente como lo estábamos viendo, que seamos responsables, que nosotros también podamos ver que los deberes que tenemos con ella es un deber con Cristo. Nosotros conocemos lo que dice el libro de Hechos, dice que Saulo perseguía a la iglesia. Específicamente lo dice en Hechos, dice que Saulo hacía estrago en la iglesia, utiliza esta palabra. Dice que entraba de casa en casa y arrastraba a los hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel. Pero cuando Saulo va camino a Damasco, se le aparece Cristo mismo y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí yo quiero que ustedes puedan identificar cómo Dios se relaciona con su iglesia. Tanto así que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Cristo le dice que lo estaba persiguiendo a él. Hay una relación íntima entre Cristo y su iglesia, de modo tal de que los deberes que tú tengas con la iglesia son los deberes que tú tienes con Cristo. Si tú llegas a levantarte como perseguidor de la iglesia, terminas persiguiendo a Cristo. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, la manera en que tú veas a la iglesia, o los deberes o la responsabilidad que tú tengas con la iglesia, a la final son deberes que tú tienes con el Señor mismo. Amén. El concepto, la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa los que han sido llamados afuera o congregados afuera. En la antigüedad se usaba para referirse a un grupo de ciudadanos que había sido convocado a una asamblea para ministrar asuntos cívicos de una ciudad. Ahora bien, cuando esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para señalar a la iglesia de Cristo, se refiere a la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, sacados del mundo y del pecado para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como el Señor. Es decir, la iglesia es una asamblea de convocados por Dios mismo, llevados a creer en Cristo. Cuando hablamos de la iglesia también hablamos de dos aspectos. Hay una iglesia que la Biblia menciona que es universal y una iglesia que también la Biblia menciona que es local.
siempre se hace aspecto en cuanto a esa iglesia. Vamos a empezar con la primera, lo que es la Iglesia Universal. Tenemos como concepto de que esta iglesia se compone por el número completo de todos los creyentes en Jesucristo de todos los tiempos. Es también llamada iglesia invisible, hermano, porque sabemos que la obra que hace Dios interna, el Espíritu Santo, es interna. Es muy difícil conocer. Entendemos que también la iglesia universal no se congrega en un lugar específico. No hay un lugar donde se congregan todos los creyentes de todo el mundo en un mismo sitio. No existe. Esto es una diferencia también con la iglesia local. ¿Puede la iglesia local congregarse en un sitio específico? La respuesta es sí. Otra característica que tiene la iglesia universal es que no se conoce el número de miembros. También se puede decir que esto es una diferencia con la iglesia local. ¿Se puede conocer el número de miembros de una iglesia local? Sí. Pero con la iglesia universal no podemos conocer el número de miembros. Vale destacar que en el libro de Hechos, hermano, hay una persona que le gusta hacer referencia, bueno, Lucas en este caso que es el autor, hace mucha referencia en cuanto a los números. Él quiso notar que es importante llevar un control con las personas que se van añadiendo. Él empieza en Hechos capítulo 1, versículo 15, que cuando se reunieron eran 120. Y después avanza, creo que en el capítulo 2 de Hechos, empieza a decir que se añadieron 3.000 personas. Después más adelante empieza a decir que se añadieron 5.000 personas y eran únicamente varones. Esto no es algo que lo está haciendo por la aventura, sino que parece que para él era importante llevar un registro de las personas que se estaban haciendo miembros. Eso es algo que tenemos que notar, pero esto lo vamos a ver mejor cuando hablemos de la membresía de la iglesia. Pero quiero resaltar que la iglesia universal es una iglesia que es invisible, que no sabemos su número de miembros y que no se congregan en un lugar específico. Según nuestra confesión de fe, que también da un concepto de lo que es la iglesia universal, dice así: la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud aquel que llena todo en todos. La iglesia universal entonces está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo en todo el mundo y en todos los tiempos. Así concluimos el concepto de lo que es la iglesia universal. Todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos. La Escritura nos muestra un aspecto universal de la iglesia, lo podemos ver en Apocalipsis 7:10, si quieren me acompañan. Apocalipsis 7:10. Y dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Aquí se puede ver el aspecto universal de la iglesia, de que se van a congregar al final de los tiempos en un solo pueblo, personas de todas las naciones, de todas las tribus, y una gran multitud que no se puede contar, diciendo que la salvación le pertenece a nuestro Señor. También quiero que vayamos a Hechos 20:28, si me ayuda Juan, por favor. Daniel, ¿me ayudas con Colosenses 1:18, por favor? Hechos 20:28. Sí. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí está dando una recomendación en cuanto a los obispos, los supervisores. Está diciendo que miren y cuiden de la iglesia por la cual Dios ha puesto a estos supervisores, una iglesia que Dios ganó, que Cristo ganó por su sacrificio. ¿Cristo muere por una iglesia local? La respuesta es no, muere por su iglesia universal, todos los creyentes que ponen su fe en Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Ya, ¿es Cristo nada más cabeza de una iglesia local? La respuesta es obvia, no. Cristo es cabeza de toda la iglesia universal. Sí, también como le hice énfasis en la introducción, le dije que íbamos a hablar acerca de la importancia de la iglesia, pero también de la autoridad. Este versículo que voy a mencionar es bastante importante, es bueno también que lo entendamos todo, y es Mateo 16, del 13 al 19. Este versículo, aparte que habla acerca de la universalidad de la iglesia, también habla de la autoridad que tiene la iglesia universal. Mateo 16, del 13 al 19. Hermano, y también les recuerdo que este es un estudio, se puede intervenir, si tienen dudas pueden preguntar, o si tienen algún comentario también lo pueden decir. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, Pedro se levanta aquí siendo el representante de todos los apóstoles. Si se pueden notar, Jesucristo está haciéndole una pregunta a todos sus apóstoles. Entonces Pedro se levanta en representación de los apóstoles y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el 16. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la primera de 2 veces que Cristo menciona la iglesia. Cristo menciona un carácter universal de la iglesia y dice que va a edificar su iglesia, dice que la va a edificar sobre una roca. A través de los años ha habido un debate sobre cuál es la roca sobre la cual Cristo va a edificar su iglesia. Muchos dicen que la roca que menciona Cristo sobre la cual va a edificar su iglesia es Pedro. Otros dicen que la roca sobre la cual Cristo va a edificar su iglesia es la confesión de Pedro. Otros dicen y se ponen en un punto neutro y dicen que puede ser aceptada las dos cosas, como que la confesión no puede separarse de Pedro y Pedro no puede separarse de la confesión. Dice que Jesús no construirá su iglesia sobre personas ni sobre palabras. Dice que Jesús construirá su iglesia sobre personas que creen en el Evangelio. Pero lo que más es popular o lo que ha sido más aceptado ha sido que la iglesia está edificada sobre la confesión de Pedro. Pedro se levanta como representante de los 12 discípulos, entonces la confesión de él es la que Cristo toma como la roca sobre la cual Cristo va a edificar su iglesia. Y esto está avalado porque después en el libro de Hechos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y también en Efesios 2:20 dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios, edificada sobre el fundamento de los apóstoles. O sea que por eso es que agarran mayor fuerza de que es la confesión que hace Pedro, la roca que Cristo va a edificar la iglesia. Entonces sí, ahí se ve un carácter universal, hermano. Cristo va a edificar su iglesia, la edificó sobre la confesión de Pedro en representación de los apóstoles. Cristo va a edificar su iglesia o edificó su iglesia a través de la doctrina de los apóstoles. Pero este versículo no solamente se queda allí, habla mucho más acerca de la edificación de la iglesia universal. También se puede ver que dice que la maldad no va a prevalecer contra la iglesia de Cristo, pero también habla de una autoridad. No se pierdan en el versículo, también quiero que ustedes puedan ver el paralelo que empieza desde que Cristo le hace la pregunta a sus apóstoles, el paralelo que hay entre el cielo y la tierra. Cristo le pregunta a su discípulo quién dicen los hombres que es él.
Pedro responde en representación de los apóstoles y le dice que tú eres el Hijo del Dios viviente. Cristo hablaba como representación del cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, Colosenses dice que en él estaba la plenitud de la deidad. Cristo era un hombre sobre la tierra, pero que hablaba en representación del Padre que estaba en los cielos. Cuando Pedro le dice que tú eres el Hijo de Dios, Cristo, hablando en representación del cielo, le dice que esa respuesta solamente la pudo haber dado el Padre que está en los cielos. Y automáticamente Cristo le está dando ahora la representación a Pedro, como diciéndole: Pedro, yo estoy hablando en representación del cielo, pero ahora quiero que tú hables también en representación del cielo. Y el paralelismo que hace es que todo lo que tú hagas ahora en la tierra va a ser respaldado en el cielo. Ahí se puede ver la autoridad que le está dando Cristo a los apóstoles. Le está entregando la llave, y cuando ustedes leen la palabra llave, significa que las puertas del reino del cielo las puede abrir o las puede cerrar. Y no solamente eso, le dice: todo lo que tú haces en la tierra también será atado en el cielo. Están viendo la autoridad que le está dando Cristo a Pedro o a sus apóstoles. Cristo le está diciendo: vas a actuar como representante oficial de Dios en la tierra para confirmar confesiones y confesantes. Es un tema también fascinante descubrir el paralelo que existe entre el cielo y la tierra. Le está diciendo: tú vas a ser el representante del reino del cielo. Miren, algunos eruditos bíblicos hablan acerca de atar y desatar, a pesar de que esto se ha utilizado para cosas malas. Esto significaba en tiempos antiguos como una actividad judicial o rabínica. Por ejemplo, el rabino decidía cuándo aplicar la ley a una persona en particular y bajo qué circunstancias. Básicamente Jesús otorgó a los apóstoles esta clase de autoridad. La autoridad de colocarse frente a un confesante, considerar su confesión, considerar su vida y emitir un juicio oficial. Prácticamente le está diciendo a los apóstoles que tenían la autoridad celestial para declarar quién iba a ser un representante del cielo. Eso es lo que podemos ver en ese versículo. Tú ahora vas a ser un representante, los apóstoles iban a ser un representante del cielo. Se le entregó las llaves del reino. Y le dijo que todo lo que ellos ataran o todo lo que desataran iba a estar respaldado en el reino de Dios. ¿Sí pudieron entenderlo? La autoridad que se puede ver aquí a través de este versículo. Un segundo aspecto para ver la iglesia, y aquí sí voy a hacer más énfasis, es en la iglesia local, hermano. Voy a hacerle la pregunta: ¿qué diferencia hay entre mi relación con ustedes o mi relación con mis hermanos en Venezuela? O vamos a ponerlo desde este punto de vista. ¿Qué diferencia hay entre mi relación con ustedes y mi relación con los hermanos de San Carlos? Si alguien me podría decir. La comunicación. Eso es uno, sí. Y hay mucho más, también se va por ahí: la comunicación, el conocernos, el ver nuestras confesiones. Yo podría decirle, ahora que mis hermanos Ivari y su esposa y Paulita están haciendo la clase de premembresía, ¿podría la iglesia de Venezuela, podría la iglesia de San Carlos conocerlos a ellos mejor que los conocemos nosotros? No, nosotros fuimos a visitar a Ivari y nosotros fuimos a consolarlo por lo que había pasado en el río, alrededor de su casa, y nosotros más bien fuimos edificados al escuchar a Ivari y escuchar de que él se sentía tranquilo en medio de todo y estaba confiando en Dios. Esas confesiones nos llevan a pensar nosotros que es una persona que está creyendo en Jesucristo. De igual manera, ver el servicio de Pauli todos los domingos al ayudarnos con los desayunos. Pueden los iglesias de San Carlos conocer, quizá hay miembros de San Carlos que pueden conocer poco de Pauli, pero yo creo que nosotros conocemos más lo que los hermanos confiesan domingo tras domingo, sus deseos. La hermana Pauli ha pedido que oremos para que su esposo esté con ella acompañado y que sea un creyente en Cristo. Por eso, mira, todos somos llamados, hablo de la Iglesia Universal, todos somos llamados a amarnos unos a los otros, a orar unos por los otros, a estimularnos unos por los otros, incluso podemos ayudarnos económicamente. Pero hay una diferencia entre lo que es la Iglesia Universal y la iglesia local, hermano. La iglesia local especifica, nos conocemos mejor. Y si no hay diferencia, entonces podríamos decir que no hay iglesia local. La iglesia local, este concepto se ha hecho bastante común. Dice que la iglesia local es un grupo de cristianos, creo que este concepto lo dice John Piper. Dice: la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesucristo para confirmar,
supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino, traer la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Lo dividí este concepto, dice, en 5 partes. Dice que es un grupo de cristianos. Primero hay que entender que la iglesia son grupos de cristianos donde nos identificamos con Cristo. Dice que se reúnen regularmente. Utilizamos el día en el cual Jesucristo resucitó, que es el primer día de la semana, que es el domingo. Dice que tiene una responsabilidad mutua de confirmarse y supervisarse. Esto también es importante. La iglesia local se confirma y se supervisa. Dice que tiene como propósito el representar oficialmente a Cristo y a su gobierno en la tierra. O sea, nos reunimos en su nombre. Cuando bautizamos a una persona, cuando se bautiza a una persona, uno lo bautiza en el nombre de Cristo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. También cuando realizamos la cena del Señor, hacemos referencia a lo que Cristo hizo también, su sacrificio. O sea, que siempre nos reunimos en su nombre. Dice que la práctica de la predicación y de los sacramentos para lograr su propósito. Hay muchísimos pasajes que apoyan la iglesia local. Yo creo que cada vez que leemos las cartas que Pablo realiza a la iglesia, se refieren a iglesias locales, porque dice Pablo a la iglesia que está en Galacia, Pablo a la iglesia que está en Filipos. Se puede ver que Juan también escribe a 7 iglesias que están en Apocalipsis, Juan escribe en Apocalipsis a 7 iglesias locales. O sea que hay muchos pasajes en la Escritura donde se menciona que había iglesias locales, hermano. También se mencionan problemas específicos que había en iglesias locales. Por lo menos en Galacia había un problema doctrinal, a los hermanos que estaban en Galacia. En Corintio había un problema moral. Entonces se pueden ver de que la Biblia apoya que hay iglesias locales, que iglesias con problemas específicos. Pablo también habla de que se tenía que supervisar, porque él decía, creo que en Corintios mismo, hablando de ese problema moral, dice que no podemos permitir que haya levadura entre nosotros. Dice, porque un poco de levadura leuda a toda la masa. Y era un problema específico que estaba pasando solamente allí. Obviamente, cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos aplicar todo el conocimiento bíblico a la iglesia actualmente. Pablo también habla de aplicar disciplina, hermano. Por lo menos habla de Himeneo y Fileto. Mira, Mark Dever dice, la iglesia es una institución divina que está compuesta por individuos regenerados y comprometidos a servir juntos a Dios. La iglesia es la asamblea del pueblo de Dios que se reúne bajo su suprema autoridad para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Somos un pueblo que representa a Cristo. Dice que nosotros estamos para llevar a cabo la voluntad del Señor. En el primer concepto de la Iglesia Universal, le dije que la Iglesia Universal, que Cristo le dio una autoridad a los apóstoles para cerrar y abrir la puerta del reino, ¿cierto? Para atar y desatar. Ahora quiero que veamos la segunda vez que Cristo habla acerca de esta autoridad y la segunda vez que Cristo habla de la Iglesia, está 2 capítulos después del que vimos. Dice Mateo 18. Mateo 18, del 15 al 20, hermano. Hablamos de la Iglesia Universal y que Cristo le ha dado una autoridad a los apóstoles para confirmar quién era un creyente o quién no. Ahora en este capítulo, que es la segunda vez que Cristo, la segunda vez y la última vez que Cristo habla de la iglesia, habla en un sentido de iglesia local, hermano. Y parece ser por lo que dice este pasaje de la Escritura que Cristo ahora también le ha dado estas mismas llaves a la iglesia local. Esto es importante, hermano, porque si podemos entender bien este capítulo, yo creo que vamos a cambiar nuestra manera de ver la iglesia. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, 15 al 20... Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano, mas si no te oyeres, toma un contigo a 1 o 2.
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Vuelvan a darse cuenta del paralelo que hay entre el cielo y la tierra. Ahora Cristo le está dando la representación a su iglesia. Todo lo que haga la iglesia va a estar respaldado por Dios en los cielos. Continúo. Leo el 18 de nuevo. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí Jesucristo vuelve a utilizar la palabra iglesia, pero también vuelve a utilizar la palabra atar y desatar. Parece que Cristo la autoridad no solamente se la dejó a sus apóstoles, sino también a la iglesia local. Y esto es un versículo que habla acerca de eso. Parece ser que todo lo que la iglesia ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que la iglesia desate en la tierra será desatado en el cielo. Jesús no se está dirigiendo aquí a los apóstoles o a la iglesia universal, está pensando en una iglesia local. Según parece, se ha concedido las llaves apostólicas también a la iglesia local. En consecuencia, hermano, esto es importante que podamos entender. La iglesia local tiene la autoridad para declarar a una persona o a un miembro representante del cielo o no. Quiero que ustedes puedan ver el paralelo que hay, que Cristo hizo aquí con lo que hizo con los apóstoles. A Pedro le digo, sobre tu confesión yo te voy a entregar las llaves del reino, y yo voy a respaldar todo lo que tú hagas aquí en la tierra. Las llaves significa que pueden abrir la puerta o cerrar la puerta del reino. Ahora utiliza las mismas palabras, pero ahora lo usa con referente a su iglesia local. Si la iglesia se reúne, pueden atar o desatar, pueden abrir o cerrar las puertas del reino. La iglesia local entonces, hermanos, tiene la autoridad para declarar quién es un representante del cielo. Jesús autorizaba a la iglesia local para colocarse enfrente de un confesante, considerar su confesión, considerar su vida y emitir un juicio. Ver si esta confesión que está haciendo es verdadera y ver si el confesante es sincero. La autoridad dada a la iglesia en el reino de Cristo se ve claramente en su capacidad de expulsar a un miembro de la membresía. Imagínense la autoridad que tiene la iglesia, que es tan tajante, que menciona, expúlsalo. Y para ser expulsado significa que tenía que estar incluido en una membresía. Pero tenemos que entender como cristianos que la autoridad máxima que Dios ha dejado aquí en la tierra para un creyente en Cristo es la iglesia. Yo creo que a través de estos versículos tenemos que abrir nuestros ojos y darnos a entender la importancia que tiene la iglesia y la autoridad que tiene la iglesia. La autoridad dada a la iglesia en el reino de Cristo se ve claramente en su capacidad de expulsar a una persona de su ciudadanía en el reino. En ambos casos, el alcance máximo de la autoridad institucional se muestra en el poder determinar tajantemente con la membresía de una persona. Esta autoridad siempre es ejercida cuando los cristianos se reúnen. También esta autoridad es reconocida cuando una persona se bautiza. Entonces, hermano, cuando se trata de un discipulado o de un nuevo creyente, cuando la iglesia se reúne, es la autoridad más alta que tiene un creyente, la iglesia local. También noten esto, no es el pastor, es la iglesia local. La iglesia local es la que da como el voto final. Hermano, hay muchas características para mencionar acerca de la iglesia local, muchísimas. Voy a mencionarles solo algunas. Primero, la esencia misma de la existencia de la iglesia local siempre se basa en el mensaje de un Señor y su Salvador, por supuesto de Jesucristo. Siempre en la iglesia se van a basar sobre el Evangelio. El Espíritu Santo nos dio la autoridad para predicarlo, hermano. Nosotros tenemos la autoridad por parte de Dios para predicar el Evangelio. Nos llamamos a sí mismos también embajadores
embajadores de los cielos. Otra característica que tiene la iglesia, hermano, es que los cristianos están unidos generalmente a iglesias individuales. Pero esto no solamente se queda aquí. La iglesia de Cristo surgió como una iglesia local, que fue una iglesia que estaba en Jerusalén. Por causa de persecuciones, ellos fueron esparcidos y fueron predicando el evangelio, y de una vez que ellos fueron predicando el evangelio, se fueron constituyendo iglesias locales. Pero esto no significa que solamente se quedaran como iglesia local, sino que más bien se comunicaban y se relacionaban con otras iglesias. Si ustedes pueden notar, Pablo estaba en Antioquía y se congregó por mucho tiempo en Antioquía, pero ellos estaban pendientes de lo que estaba sucediendo en Jerusalén y de los hermanos en Jerusalén. Entonces, la iglesia, una característica que tiene la iglesia local es que está en relación o está pendiente también de otras iglesias. Incluso imagínense, la distancia de Antioquía a Jerusalén era bastante. Y aún así, Pablo o los cristianos que estaban en Antioquía se preocupaban por las necesidades de los hermanos en Jerusalén. Hay otra característica que se puede mencionar acerca de la iglesia local o la iglesia universal. Dice, de la iglesia local. Los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúne oficialmente. Esto está respaldado por la Escritura. Un autor muy certero dice que parece que la iglesia es más iglesia cuando está reunida. Parece que nosotros tenemos más poder cuando estamos reunidos, hermano. Cuando Pablo escribe en Corintios, dice que cuando se reunieron ellos, se reunieron en el nombre del Señor Jesucristo, y también dice que se reunieron en el poder del Señor Jesucristo. Esto también nos tiene que llevar a entender muchas cosas, hermano. Mira, la iglesia no se maneja de manera individual, para nada. Y hay que tener cuidado con eso, con decisiones individuales. No está bien y no va a estar respaldado. Siempre las decisiones, hablo de decisiones importantes, siempre las decisiones tienen que estar respaldadas por la iglesia total. Yo creo que en nuestra confesión, también le mencioné eso la vez pasada. Queremos saber cómo es el gobierno de nuestra iglesia. Leamos la confesión en el capítulo 26. Y allí nos vamos a dar cuenta cómo se tiene que manejar la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, entender, hermanos, que la iglesia es una comunidad y siempre está reunida para tomar decisiones. Cuando las viudas estaban siendo desatendidas, la iglesia se reunió para tomar una decisión que iban a hacer para evitar ese problema. También entender que la iglesia, o para reunirse o para unirse a una iglesia cristiana, el primer paso que tiene que dar es arrepentirse y también bautizarse, hermano. Siempre ha sido. La gran comisión es: vayan, prediquen el evangelio y bauticen. La iglesia también tiene que bautizar. Una característica también que tiene que tener la iglesia, hermano, es que Jesús manda a separarse del mundo. Quiero que no malinterprete también, porque la palabra misma dice que no está prohibiendo que tengamos relaciones con el mundo. No. Solamente quiere que no nos comportemos como ellos. Vayamos a 1 Corintios 5, del 9 al 10. Ahí Pablo está diciendo que no pongamos en riesgo nuestra vida. Dice que 5, del 9 al 10. Si quieres lo lees tú, José Luis, por favor. Ahí Pablo está diciendo que no pongamos en riesgo nuestra identidad cristiana comportándonos compartiendo oficialmente con personas que no son creyentes. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sí, hermano, allí ustedes pueden notar el mandato de Pablo hacia la iglesia, y es de que no compartan con los que no son creyentes. No hay comunión entre los hijos de Dios y los hijos de Belial.
Él dice, no es que no haya relaciones, porque sabemos que hasta nuestra familia no son creyentes, pero dice, no se comporten como ellos. Y dice, y más aún, no tengan comunión con una persona que dice ser hermano tuyo y se comporta de una manera como el mundo. También pude notar que José Luis leyendo ese versículo, considero que la iglesia tiene una sabiduría increíble, hermano. En Corintios también se menciona que nosotros tenemos para jugar nosotros mismos. Y dice, aún así, añade Pablo diciendo, ustedes van a jugar a los ángeles, ¿cómo no pueden jugar cosas terrenales ustedes mismos? Dando a entender, hermano, que nosotros somos mucho más sabios que las personas que están afuera del mundo. Y yo creo que la sabiduría viene del mismo temor a Dios. ¿Sí? Otra característica que tiene la iglesia es que la vida y la autoridad de la iglesia local la moldean la vida de sus miembros, hermano. ¿Qué significa esto? La vida cristiana empezaba dentro de un marco de autoridad. Los individuos eran bautizados, se añadían a la iglesia y entonces se reunían para oír la enseñanza de los apóstoles. A partir de allí, los creyentes orientaban su vida alrededor de los otros miembros de la congregación. Otro punto a tratar. Hermano, le dije la semana pasada que esto no es un club en el cual vamos a venir el domingo y nos olvidamos de todo hasta el próximo domingo. No, es algo donde nos tenemos que supervisar, tenemos que conocernos y que haya comunión. Es la única manera, hermano, de poder avanzar. Tiene que haber comunión unos con otros. Entonces, la vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de sus miembros, hermano. Dicen que Hechos 2, 21 en adelante, dice que los creyentes orientaban su vida alrededor de los otros miembros de la congregación. Dice que orientaban sus comidas, orientaban sus oraciones, sus horarios, sus decisiones financieras, sus decisiones acerca de sus propiedades y sus provisiones para la viuda. Otra característica que también tiene la iglesia, hermano, es que ella tiene la autoridad, como lo acabamos de mencionar, para expulsar a miembros. Pablo en una carta le escribe a Corintios, quitad pues ese perverso de entre ustedes. Y dice que se reunió la iglesia y Pablo le da esa recomendación. Y también vale destacar que para expulsar a una persona tiene que ser miembro, como lo mencioné. Juan dice que habían personas que salieron de nosotros, de la iglesia, porque simplemente no pertenecían a él. Yo creo que el tiempo nos va a ir demostrando que es un creyente verdadero. Hermano, para terminar, si algo tengo que decir acerca de la iglesia, o un concepto, esto no es mío, esto es algo que leí. Esta persona dice, ¿qué es la iglesia? Y dice, la iglesia solamente es su membresía. Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia. Nadie recibe la salvación y luego él queda dando vueltas por ahí solito. Eso no existe. Por lo menos en la Biblia no lo vas a conseguir. Yo personalmente le digo que yo pertenecí a una membresía en Venezuela y para mí la palabra membresía no estaba en la Biblia. Hasta que tú eres educado y te das cuenta que realmente la Biblia implica de que si hay una iglesia universal, de que si hay una iglesia local y que la Biblia está compuesta por una membresía. Pero para mí fue algo como que realmente la Biblia habla de una membresía, pero sí, la Biblia habla de una membresía. Como les dije, el libro de Hechos menciona de que había una persona dedicándose por el registro oficial de los números de las personas, y en números. Empezó 120, después 3.000, después 5.000. También no recuerdo en qué libro está, pero ellos tenían una lista para colocar a unas viudas. Y si había una lista es porque había una membresía, hermano. ¿Sí? Ya continúo. La iglesia es su membresía. Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia. Nadie recibe la salvación y luego se queda dando vueltas por ahí solito. Eso no existe, al menos en el Nuevo Testamento nunca era así. Las personas se salvaban y eran añadidas a una iglesia. No quedan por ahí dando vueltas solo, pensando si se va a unir o no a una congregación. La gente se arrepiente y entonces son bautizadas en la comunión de una iglesia. Considerar a Cristo como Señor significa unirse a la familia de Cristo. Como le dije, no puedes decir que amas a Cristo y no amas a la iglesia. Es automático. Igual que cuando tú eres adoptado, empiezas a comer con tu familia, lo mismo pasa con nosotros. Te sientas a comer rápido con tu familia o con tus hermanos. El concepto de membresía de la iglesia está presente en todo lo que leemos y en todo lo que oímos.
Ser miembro de la iglesia significa ser uno de los que constituyen la iglesia. De nuevo, ellos saben quiénes son. De hecho, sencillamente no puedes hablar acerca de una iglesia local sin hablar de sus miembros. Sería como si tratara de hablar acerca de un equipo, o una familia, o una nación, y hasta de un club sin hablar de sus miembros. Entonces, por eso este autor termina diciendo, ¿qué es la iglesia local? Bueno, la iglesia local es su membresía. Termina diciendo, yo no sé qué está buscando tú en una iglesia. Quizá estás buscando buena música, o quizá estás buscando personas que se adecúen a tus requisitos. Estás buscando gente que tenga la misma etapa que tú. Personas con que tú puedas conectar, que sepan lo que tú estás atravesando, que estás buscando un lugar acogedor, algo auténtico, grande, pequeño. Pero la iglesia no, la iglesia solamente puede ofrecer a Cristo y se le ofrece a personas que saben que están en miseria, personas que saben que son pecadores. La iglesia solamente ofrece a Cristo. Como le dije, hermano, para terminar, este estudio es para dar énfasis a la autoridad que tiene la iglesia, como le dije, también la importancia que tiene la iglesia. Es importante, ¿por qué? Porque para Dios es importante. También habla bíblicamente de que la iglesia tiene autoridad para confesar si una persona es miembro del reino o no. Le dio la llave a sus apóstoles, pero también le dio la autoridad a la iglesia local. ¿Sí? Entonces la iglesia local es importante y también tiene autoridad. De aquí en adelante espero que la empecemos a ver a través de todas las clases de premembresía a la iglesia de otro modo. Y que no solamente cambie nuestra mente, sino que nos lleve a actuar de manera diferente como miembros. ¿Sí? Oremos para terminar. Por cierto, ¿no tiene ningún comentario, algo que decir, pastor? Sí, bueno, es importante que a través de las clases puedan hacer preguntas, puedan generar dudas respecto a la iglesia. Es muy importante lo que dice el hermano porque de estos conceptos que la Biblia habla de iglesia universal, de iglesia local. La iglesia local, como bien decía el hermano, es la representación de ese cuerpo invisible. Todos los creyentes no pueden reunirse, como bien decía el hermano, en algún lugar específico, porque los creyentes están en todos los lugares del mundo. Pero se representa a través de esto, lo que vemos hoy día, la iglesia local. Entonces, Dios le ha dado autoridad a la iglesia, le ha dado las llaves del reino a la iglesia. Y cuando nosotros nos hacemos miembros de la iglesia, nos sometemos a la autoridad que la iglesia tiene, para que la iglesia supervise nuestras vidas espirituales. No es que la iglesia se va a meter en cada área de nuestras vidas, pero sí va a supervisar la vida espiritual de los creyentes. Entonces nos sometemos también a su disciplina. Por eso decía el hermano también correctamente que cuando la iglesia recibe un miembro, la iglesia está reconociendo que esa persona es un creyente, que no debe estar aislado, sino que debe estar en el reino de Dios, o en la embajada del reino de Dios que es la iglesia. Entonces la iglesia tiene la autoridad para atar en el cielo que esa persona es un creyente en Cristo, por lo tanto debe pertenecer a la iglesia. Cuando la iglesia comulga, excluye a alguien de su membresía, es porque la iglesia ata en el cielo también que esa persona se ha comportado como un gentil o publicano, por lo tanto no debe ser parte del reino. O sea, se ha comportado como un no creyente. No es que la iglesia pueda ver el corazón y saber si esa persona es salvo o no. Lo que la iglesia juzga son los frutos de esa persona, los frutos externos. Y él está mostrando por sus frutos que no es un creyente porque no hay arrepentimiento, porque no hay fidelidad al Señor, etc. Entonces esa es la autoridad y la importancia de la iglesia. Entonces nosotros estamos sometidos a la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Es importante que si tienen dudas, hermanos, preguntan, las hagan. Sí, aprovecho. Son temas muy relevantes. Agregar que la importancia de la iglesia es porque somos representantes de Cristo. Y es por eso que es tanto el cuidado que debemos tener de cómo mostramos o representamos a nuestro Señor. Por eso es que tenemos ese deber de ver al cristiano que es verdadero y aceptarlo, como decía. También, si vemos lo contrario, lamentablemente excomulgarlo, excluirlo de la membresía porque es alguien que no está representando a Cristo al mundo, y eso no es que nos vamos a sentir nosotros avergonzados,
sino que a Dios que estamos... Sí, por eso en el estudio que realicé me gusta mucho eso. Yo creo que da mucho que entender lo que Cristo le dice a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Allí se puede ver que la responsabilidad o los deberes o lo que tú quieras levantarte contra la iglesia, a la final va a terminar siendo hacia Cristo mismo, ¿cierto? Saulo estaba persiguiendo a las personas, a creyentes, pero Cristo se identificó con la iglesia. Tú estás persiguiendo a la iglesia, pero al final me estás persiguiendo a mí. Entonces, eso va a entender que los deberes que tenemos con la iglesia no es deberes con cada uno de nosotros, es con Dios mismo. Incluso en cuanto al servicio, Cristo dice, cuando diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo diste. También ahí se identifica a Cristo con su iglesia. Es deberes, a pesar de que nos amamos y estamos buscando un crecimiento, los deberes es deberes con Cristo mismo y con Dios mismo. Otra cosa, hermano, respecto a eso mismo, que a veces pensamos cuando nosotros hablamos del servicio a Dios, es como muchas personas dicen, no, yo sirvo a Dios en mi casa, mi forma, o ¿cómo saben ustedes que no estoy sirviendo a Dios? Bueno, el servicio de amor a Dios se muestra a través del servicio a la iglesia. Porque dice Hebreos 6:10 que Dios es injusto para olvidar la obra de amor, dice que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. O sea, nosotros mostramos el amor a Dios sirviendo a los santos, sirviendo a los creyentes, a la iglesia. E incluso he mencionado en varios sermones de que nosotros tenemos un propósito, pero el propósito nunca se refiere a nosotros mismos. El propósito siempre se refiere a Jesucristo y a su iglesia. Yo le he mencionado a varios hermanos también que ¿por qué Dios nos mantiene vivos? Esto también lo leí de Spurgeon. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos mantiene vivos? Si morir es mucho mejor porque hemos sido liberados del pecado. Bueno, la única razón por la cual nos mantiene vivos es para que nosotros sirvamos al Señor, predicando el Evangelio y seamos útiles a la iglesia. Y eso debería ser nuestra manera de vivir. Y hermano, ¿otro comentario? Yo una Sí. de una duda porque nosotros, si bien vamos a predicar el Evangelio, pueden llegar personas en distintas situaciones de vida. Nosotros como iglesia, ¿cómo deberíamos actuar con ellos para que en el futuro fuesen miembros en cuanto a situaciones que tuviesen que arreglar, por ejemplo? ¿Cómo se guía a alguien para que llegue a ser miembro o a tener su vida íntegra delante del Señor? ¿Cómo actuamos nosotros como iglesia, como miembros hacia ellos, por ejemplo? Pero no entendí mucho, como más específico. Hay una persona que como que está en pecado y decide ser miembro, algo así. Exacto, no miembro, sino que está, por ejemplo, nosotros vamos a predicar y alguien recién está conociendo y quiere conocer a Cristo, pero su vida no está arreglada. Pueden venir gente con mil cosas, adicciones, la misma situación en la que estaba yo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros como iglesia, como miembros en algún momento, con alguien así, de modo, no sé, de que en un momento llegue a ser miembro? Yo considero que la membresía tampoco es, la membresía de la iglesia no es que evita que las personas vengan a escuchar los sermones. Y también en las clases de la doctrina de la gracia hablamos de que hay una regeneración, hermano. De que yo considero que una persona que es creyente, Dios la va a ayudar a cambiar. Considero que quizá van a haber muchas cosas que todavía va a seguir practicando, pero creo que hay una regeneración, que lo que antes amaba ya no lo ame más, y lo que antes no amaba empieza a amar. Considero que, como dijo el pastor, van a haber frutos de su regeneración, por lo menos frutos visibles. No vamos a conocer la obra interna del Espíritu Santo, pero considero que se van a ver frutos. ¿Entiendes? Pero de igual manera, una persona que es disciplinada no significa que no puede venir a escuchar el sermón. Significa solamente que no va a pertenecer a la membresía de la iglesia. Pero las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas para todo el mundo. No sé si respondo tu pregunta. Yo quisiera agregar, hermano, quizás, bueno, en cuanto a lo último que dices tú, en algunos casos sí vamos a cerrar las puertas a algunas personas. Por ejemplo, cuando el que se excluyó es causante de división y causó mal dentro de la iglesia. Sí. En ese caso, sí, ahí cerraríamos las puertas y tú no eres bienvenido acá. Sí. ¿Entiendes? Pero en el caso de que no haya causado daño y sea por asistencia o por algún problema, sí. Pero con las personas que vienen llegando con ciertas dificultades,
de pecado, vidas no regularizadas, lo único que tiene que hacer uno es predicar el Evangelio, porque el Evangelio va a ser lo que va a transformar sus vidas. Y la evidencia de que realmente han sido convertidos es de que ellos quieren cambiar sus vidas. Por ejemplo, una situación donde me ha pasado mucho en el ministerio pastoral, donde llegan personas que no son casadas y se convierten al Señor y quieren ser miembros, pero viven juntos. Yo siempre digo, hermanos, con mucho gusto, lo recibimos la membresía, hemos visto frutos, pero la Escritura señala que ustedes deben casarse, porque eso es lo que enseña la Escritura para poder ser miembros. Porque si bien les amamos y queremos que sean miembros, no podemos aceptar el pecado dentro de ellos. Y esa es una relación ilícita a la luz de la Biblia. Entonces necesitan casarse primero y luego nosotros podemos recibirnos en la membresía. Y gracias a Dios, en la mayoría de los casos siempre lo han hecho, porque han querido obedecer al Señor en el Salmo. Es que, ¿sabes que en la clase que di también dije que para una persona que es creyente y quiere ser miembro, tiene que reconocer que la autoridad suprema la va a tener la iglesia local? Yo me consideraba un creyente cuando solicité ser miembro de la iglesia en Venezuela, y aún así yo, considerándome que soy un creyente, yo no podía participar de la cena del Señor. Y las clases me duraron a mí como un año. Imagínate tú. Y yo, siendo un creyente, yo no podía participar en la cena del Señor, porque ellos en su reglamento lo tenían así. Yo obviamente no me podía levantar y reformar todo, ¿no? Pero si ellos querían tener evidencia constante mía de que yo era un verdadero creyente, y yo solamente acepté eso, pues. Un verdadero creyente, si desea pertenecer a la membresía, yo creo que se va a sujetar a las opiniones, como dice el pastor. Y otra cosa, hermano, también, respecto a los pecados dentro del cristianismo. Hay pecados que se ven todavía en nuestras vidas. Por ejemplo, a veces mentimos, fallamos, cometemos errores, pero aún somos cristianos y podemos ser miembros de la iglesia. Pero hay pecados que, dice la Biblia, deben nombrarse entre creyentes y que no son compatibles con los cristianos. Por ejemplo, yo no puedo ser cristiano y ser miembro de la iglesia y ser homosexual. Eso es incompatible. Debe abandonar ese pecado, esa práctica. Adúltero. Ser cristiano es ser adúltero. Pero sí hay otros pecados que sí aún se ven reflejados en nuestra vida y que podemos ser cristianos y miembros de la iglesia y lamentablemente aún estamos en ese proceso de cambio y fallando al Señor. Pero hay otros pecados que aún se deben nombrar entre creyentes, que son incompatibles con la membresía de la iglesia con un cristiano. Hermana Victoria. Sí, yo quería más que nada dar una reflexión personal. Dar gracias al Señor por el estudio, hermano, porque en realidad cuán importante es recordar que nuestro deber por la iglesia es nuestro deber por el Señor primeramente, y a veces pasa que al avanzar en la vida cristiana el congregarse se vuelve parte de nuestra rutina del domingo, y a veces hasta lo consideramos opcional, no le damos la importancia que tiene, y en realidad congregarse es un acto espiritual, un acto santo, y es nuestro deber con el Señor, como usted decía, y entender también que si bien es un deber con el Señor, es algo que nos beneficia a nosotros directamente como creyentes, porque la iglesia es un medio de gracia que el Señor ha dejado para nosotros, donde somos edificados, donde somos santificados. Es aquí en la congregación donde somos moldeados, donde a veces en las relaciones que tenemos entre nosotros somos exhortados, animados. Entonces, gracias al Señor por la iglesia local que el pastor estableció, y porque hay una ordinaria donde los hermanos van a congregarse, y animarles nomás a ser fieles a ellos, a participar, a congregarse y a animarse mutuamente. Pues más que nada, gracias Señor por el estudio, y eso es lo que queremos hacer. Además que igual, lo que dice Victoria, es un privilegio, hoy día viéndolo, es un privilegio demasiado grande tener una verdad, una única verdad, sobre todo los que venimos de otra iglesia. Llegaron con un privilegio tremendo, porque caminábamos creyendo que estábamos de cierta forma haciendo bien las cosas, y que se nos guía la luz a la verdad de la Escritura. Es un privilegio que no lo tienen todos. Y yo pensaba como en dimensiones, por ejemplo, en Longaví, tantas iglesias que hay de tipo carismático, y yo decía, tanta necesidad debe haber de que haya una iglesia que se hable la verdad, la luz, lo mismo que el Linaje. Y aquí que nosotros profesamos deseamos tener la verdad, una luz definitiva, digamos, lo valoramos tanto, que debería ser toda la iglesia que se dedicara a la verdad como el Señor nos permite tenerlo, como que valoremos eso. Sí. Que definitivamente, imagínate, tú lo ves así, yo que vengo de otro país, que yo pueda también seguir o estar unido a una iglesia
que no es perfecta obviamente, pero que sí intenta obedecer al Señor. Para mí también es un privilegio de parte del Señor. Si no hay más opiniones, terminamos. Juan, ¿nos puede ayudar a terminar con oración? Por favor. Gracias, Señor. Le damos por medio de Cristo el poder, Señor, estar congregados y estar estudiando su palabra, estar conociendo más acerca de su iglesia, que es parte de su cuerpo espiritual, místico. Gracias, Señor, por la bendición de poder participar este día del Señor, junto al pastor, su familia, junto a los hermanos, porque nuestro corazón ha sido grandemente alentado también a poder seguir congregándonos, animándonos, amándonos y sirviéndole a usted a través del servicio a nuestro hermano. Gracias, Señor, por todo. Se lo damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.